Un gusto en saludarles. Durante mis más de 30 años en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, he visto como una gran debilidad la falta de programas de formación para la gerencia, lo cual debería ser parte de la cotidianidad, sobre todo en el caso de una institución cuyo propósito es la materia formativa. En los últimos tiempos hemos visto, por una parte, el recurrente nombramiento de encargados para cargos de estructura que van desde coordinadores de programas, pasando por jefes de dependencia, hasta subdirectores y directores. Algunos son designados sin tener experiencia previa en el cargo ni de haber ocupado puestos en un nivel similar. Por supuesto que si sumamos la falta de experiencia y la ausencia de formación gerencial, podemos decir que estamos en presencia del escenario propicio para cometer errores. Y si a esto le añadimos la posibilidad que todo el tren gerencial o todo el grupo gerencial esté en las mismas condiciones, entonces los errores se convierten en algo recurrente y pasan a ser parte de esta normalidad viciada donde todo puede estar de cabeza y no nos percatemos de ellos. En atención a lo señalado, voy a desarrollar una serie de videos explicativos de algunos tópicos que abarcarán los ámbitos académicos, estructurales y normativos, entre otros, para coadyuvar a despejar dudas, a sustentar algunas respuestas y a rescatar el espacio de debate académico administrativo tan necesario en una universidad como la nuestra. De modo que hoy estaré conversando sobre el plan operativo, el presupuesto y la ejecución física de metas. Para entrar en contexto, recordemos que los organismos y las instituciones públicas presupuestariamente dependen esencialmente de la asignación que les otorgue el Ejecutivo Nacional. Dicho presupuesto se formula en atención a las directrices que emanen desde el Ministerio del Poder Popular de Planificación, desde la Vicepresidencia de Planificación y particularmente desde la Oficina Nacional de Presupuestos, conocida como LONAPRE. Y es LONAPRE quien se encarga de elaborar las normas e instrucciones para la formulación del respectivo proyecto de presupuesto. Debemos tener presente que el proyecto de presupuesto que se formula es para ser desarrollado al año siguiente, lo cual no es fácil en un país altamente inflacionario porque no se puede prever el precio de los insumos tan anticipadamente. Este proceso de reformulación, como ustedes lo pueden ver acá en la lámina, pasa por lo general por 7 etapas, siendo esta la delineación de las directrices que regirán la formulación del anteproyecto de presupuesto, la formulación del anteproyecto de presupuesto, la aprobación del proyecto de presupuesto, la reformulación del plan operativo, la ejecución del presupuesto, el seguimiento de lo programado y por último la evaluación del presupuesto. Sobre estas fases o sobre estas etapas me voy a referir de manera sucinta. La primera etapa se corresponde con el diseño de las premisas que regirán la formulación del presupuesto del año siguiente. Los responsables, como lo dijimos anteriormente, serán los entes gubernamentales quienes considerarán, entre otros, la ejecución del presupuesto del año anterior, el nivel de desarrollo de los diferentes proyectos y la proyección de los ingresos fiscales. Estos lineamientos son enviados a todos los ministerios, quienes a su vez lo remiten a todos los organismos que dependen presupuestariamente de ellos. En el caso de las universidades, le corresponde al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, y lo hace a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, conocida como OCSU. Toda vez que las universidades reciben las directrices durante el primer cuatrimestre, inician su fase de formulación del anteproyecto de presupuesto del año siguiente.
para lo cual elaboran o preparan lo que es el plan operativo anual, que debe contener todos los proyectos y productos necesarios para garantizar el funcionamiento y proyección de la universidad y que se van a delinear en un conjunto de metas. La estimación presupuestaria de dichos productos se hace en atención al costo estimado que reflejen los bienes, obras y servicios, que es como se conoce el BOS. ¿Ya? De este modo, el POA tiene asociado una especie de estructura presupuestaria y viceversa. Cuando la universidad consolida toda la información proveniente de los institutos, prepara su anteproyecto de presupuesto, que como ya dijimos, estará justificado y soportado por, por los programas y los proyectos previstos en el plan operativo anual para el próximo año. Este anteproyecto de presupuesto se transformará en proyecto de presupuesto cuando es aprobado por el Consejo Universitario y sea remitido a la instancia ministerial correspondiente. A modo de síntesis, el proyecto de presupuesto se sustenta en el conjunto de proyectos y acciones estimadas en el plan operativo anual, o lo que equivale a señalar que el monto en dinero estimado en el proyecto de presupuesto es para cumplir con la cantidad de metas que se reflejen en ese POA. La tercera etapa se corresponde con la aprobación de los proyectos de presupuesto, el cual es presentado por el Ejecutivo Nacional a la Asamblea Nacional antes del 15 de octubre. Toda vez que la Asamblea Nacional lo aprueba, pasará a denominarse presupuesto nacional o el presupuesto de la nación. Luego que el presupuesto es aprobado, durante el cuarto trimestre del año, las instancias ministeriales correspondientes informan a los entes y organismos cómo les quedó el presupuesto para que se proceda a hacer los ajustes a los diferentes proyectos y programas en lo que se denomina la reformulación del POA y que lamentablemente nuestra universidad omite. Pero, ¿por qué es necesaria la etapa de reformulación? Como lo dijimos anteriormente, en un país con una inflación constante, los presupuestos se desfasan en el corto tiempo. Es decir, si la universidad solicitó, por ejemplo, 100 millones de bolívares para ejecutar 20 proyectos y solo se le aprueban 30 millones, esto significa que no podrá cumplir a cabalidad con todos los proyectos ni alcanzar todas las metas previstas, sino que deberá realizar algunos ajustes, determinar prioridades para estimar la cantidad de metas que podrá desarrollar y que podrá alcanzar. Lo que sí hace nuestra universidad es formular las nuevas políticas presupuestarias y establecer para algunos proyectos y acciones, por lo general aquellos referidos a gastos recurrentes, la denominada insuficiencia presupuestaria, que no es más que la diferencia entre lo solicitado y lo asignado, lo cual no hace tampoco la universidad con todos los proyectos. Es importante señalar que el Ejecutivo Nacional cubre todas las insuficiencias presupuestarias declaradas mediante créditos adicionales. De allí que, por ejemplo, si la política presupuestaria de la universidad señala que solo cuenta con recursos para cubrir 4 meses de sueldo, los 8 meses restantes se declaran mediante insuficiencia presupuestaria para que el Ejecutivo pueda solicitar ante la Asamblea Nacional la aprobación del crédito adicional correspondiente. La siguiente fase del proceso es la del seguimiento, lo cual se realiza mediante la declaración de la ejecución física de metas, que puede ser mensual o puede ser trimestral, lo que debería responder al POA reformulado y no al POA original. Acá deseamos llamar la atención sobre uno de los errores recurrentes de nuestra universidad,
como consecuencia de la ausencia de la reformulación del POA. Y lo haré mediante un ejemplo. Supongamos que un instituto en su POA programó 100 proyectos de investigación por un monto aproximado de 1 millón de bolívares por cada proyecto. Entonces solicitará 100 millones de bolívares en el proyecto de presupuesto. Si a dicho instituto solo le aprueban 10 millones, significa que solo podrá desarrollar 10 proyectos de investigación. Por lo tanto, si se diera la reformulación del POA, se podría hacer el ajuste necesario a las metas y trabajar en base a 10 proyectos de investigación. Cuando no se cubre la etapa de reformulación, el mensaje que se envía al Ejecutivo Nacional es que se desarrollarán los mismos 100 proyectos con el dinero asignado. En el ejemplo mostramos el error. Es decir, al no cubrir la fase de reformulación del POA, ¿cómo se pueden cumplir con las metas programadas? O ¿cómo cumplir con lo estimado en la ejecución física de metas si no se reciben los recursos previstos para su cumplimiento? De modo que lo adecuado es declarar en la ejecución física de metas solo las que hayan tenido la respectiva asignación presupuestaria y que el responsable certifique que ha recibido el recurso correspondiente. Es deber del ente de planificación, más que solicitar justificativo cuando no se alcance una meta por motivos presupuestarios, introducir los correctivos necesarios y que sí son de su competencia, como por ejemplo la implementación de la etapa de reformulación del POA, que debería convertirse en una política de nuestra universidad. En la etapa de evaluación, la instancia correspondiente determina la efectividad de la aplicación del presupuesto al comparar lo asignado con lo ejecutado. De modo que si la universidad logró alcanzar las metas previstas con un presupuesto deficitario, entonces aquí se presentan dos escenarios de respuesta o dos escenarios de interpretación. El primero es que el presupuesto solicitado estaba inflado, por lo que alcanzó y fue suficiente, o que el presupuesto otorgado fue más que suficiente para alcanzar todas las metas previstas, solo que hubo una mala planificación. En ambos casos, la conclusión obvia es que independientemente del presupuesto asignado, la universidad resiste el recorte presupuestario sin afectar sus funciones porque la ejecución física de metas no dice lo contrario. Por supuesto que la respuesta no sería la misma si resultara realista. Vale decir, si al inicio se declararan las insuficiencias presupuestarias, si se realizara la reformulación del POA y no se insistiera en un logro del 100% de las metas. Para finalizar, no debemos ver la ejecución física de metas como algo que está deslindado del presupuesto institucional, de manera que solo se deberían indicar en dicha ejecución el logro de las metas que contaron con la asignación presupuestaria correspondiente, ya que este es el único elemento que tiene la universidad para demostrar lo deficitario de su presupuesto. Bueno, espero que esta pequeña disertación sobre el POA, el presupuesto y la ejecución física de meta les permita tener una mejor comprensión de lo que significan estos elementos y de su relevancia para el desarrollo de los procesos que se cumplen en la universidad. Si tienen alguna duda, acá les dejo, acá ustedes pueden visualizar mi correo, joseal-académico@yahoo.com, y con gusto responderé sus inquietudes, o si ustedes desean proponer algún tema para que discutamos o para que comente, por favor, háganmelo saber. Muchas gracias por su atención y será hasta un próximo encuentro.